Muy buenos días y buenas tardes, dependiendo del sitio donde nos encontremos. Quiero seguir con este tema sobre el estudio del santuario y hoy hablaremos de Cristo en el sistema de sacrificios. Los invito a leer el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como vemos en la antigüedad, en el tabernáculo, en el santuario que hizo levantar Dios a Moisés conforme a la figura que se le había mostrado en el monte, los animales que tenían que llevar para el sacrificio tenían que ser perfectos, sin ninguna deformidad. Cristo Jesús vivió una vida perfecta, una vida santa. Por eso fue acepto que diera su vida como rescate por un mundo caído, por ti y por mí. Y hoy la salvación está ahí. Solamente es que tú te hagas dueña de ella. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, Cristo Jesús, el Señor. Él vivió una vida perfecta, santa y justa. Y dice con referencia a este tema lo siguiente, un libro que se titula Cristo en su santuario. Cristo es el pan de vida, es la luz del mundo, es nuestro divino abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran intercesor, porque no hay otro medio por el cual podamos ser salvos, sino a través de Cristo Jesús, el Señor. Segunda Timoteo 2:5 y Hechos 4:12. Les invito a que por favor lean sus Biblias o que tengan papel y lápiz y que tomen atenta nota de los textos que este servidor les dice y escudriñen la Biblia. No se queden con lo que escuchan, sino escudriñen sus Biblias, que esto será de gran bendición para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual. El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia, y si no se hubieran manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Patriarcas y Profetas, capítulo 3, página 40. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la santa ley de Dios. Pero el amor divino había provisto un plan mediante el cual el ser humano podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ibid, capítulo 4, página 43, perdón. La primera indicación que la humanidad tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el jardín. El Señor declaró: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Este es el Evangelio eterno, Cristo Jesús. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras
predecía la guerra entre los seres humanos y Satanás declaraba que el poder del gran adversario finalmente sería destruido. Aunque habrían de sufrir por efecto del poder de su poderoso adversario, podían esperar una victoria final. Ibid, página 46. Los ángeles celestiales explicaron detalladamente a nuestros primeros padres el plan que había sido previsto para su redención. Se las aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se los abandonaría al control de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podían llegar a ser hijos de Dios. Esa misma promesa está extendida para cada uno de nosotros hoy. Se acercan momentos muy difíciles y tenemos que vivir confiando en aquel que ya venció la muerte y al enemigo. Tenemos que estar cada día más consagrados con Dios. ¿Y cómo se obtiene eso? A través de la lectura de la palabra de Dios y la oración. Y en lo posible, en lo humanamente posible, practicar una vida en conformidad con lo que Dios manda en su palabra. Seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús dice en San Juan 14, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El carácter sagrado de la ley de Dios, el sacrificio exigido por su transgresión, reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios, y comprendieron mejor que nunca antes la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. La ley de Dios existía antes de que los seres humanos fueran creados. Los ángeles eran gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Esto echa por tierra los argumentos o las argumentaciones de aquellos que dicen que la ley era para los judíos. Y aquí dice muy claro que la ley existía desde mucho antes que el mundo existiera. La ley es eterna como su autor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Señor les hizo conocer su ley. Esta no estaba escrita entonces, pero les fue repetida por Jehová. Después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de una naturaleza que se ajustaban a la condición de un orden de seres santos. Espíritu y Profecía, volumen 1, página 261. Es muy importante tener en cuenta que la santa ley de Dios es eterna y aún sigue vigente. Y lo que les estoy leyendo aquí echa por tierra las argumentaciones de aquellos que dicen que la ley era para los judíos. Cuando la ley existía no había ningún judíos, inclusive la ley existía desde antes que el mundo fuera creado. Esos principios fueron formulados al ser humano más explícitamente después de la caída y enunciados para satisfacer las necesidades de seres inteligentes caídos. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. Conflicto de los siglos, página. Conflicto de los siglos. Perdón, estoy leyendo mal. Esto es Señales de los Tiempos, 15 de abril de 1875. Entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales con el fin de mantener delante de los seres humanos caídos lo que la serpiente había hecho por Eva que no creyera, que la paga de la desobediencia era la muerte. Esa fue una orden
o una amonestación que Dios había hecho, que si eran desobedientes morirían al comer del árbol prohibido del jardín del Edén. Pero Satanás, valiéndose de un animal, le dijo a Eva que eso era mentira. Y por ese pequeño pecado que se convirtió en un gran pecado, estamos en la condición que estamos. Pero Cristo Jesús ha dado su vida perfecta, para que su justicia nos sea imputada a cada uno de nosotros cuando reconozcamos y caigamos humillados a los pies de Cristo, reconociendo que somos pecadores, su justicia nos será imputada. Dice, la transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriera como sacrificio para así proporcionar a la raza humana una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la santa ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre, en vista de su condición caída, y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solamente en Dios por medio del Redentor prometido para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. Señal de los tiempos, volumen 1, páginas 261 y 262. El sistema de sacrificio fue diseñado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que habría de venir. Señales de los tiempos, 15 de julio de 1880. Todo el Antiguo Testamento son sombras y figuras de aquel que iba a ser realidad, todo lo que allí se decía, o sea, lo que Cristo Jesús vivió en el Nuevo Testamento. Todo este librito, lo que la palabra de Dios nos enseña, es que Cristo Jesús es el autor de la redención de cada uno de nosotros. Tenemos que acudir a Él constantemente a pedir su bendición y el perdón por los pecados y que nos limpie de toda iniquidad con su preciosa sangre y así poder ser aceptos en el amado, como dice la palabra de Dios. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios no la habrían conocido el ser humano o los animales. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Inmaculado Cordero de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vivido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del amado Hijo de Dios podía expiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. Patriarcas y Profetas, capítulo 4, páginas 48 y 49. A Adán se le encomendó que enseñara a sus descendientes a temer al Señor y, por su ejemplo y humildad, obediencia, les enseñara a tener en alta estima la ofrenda que tipificaban al Salvador que habría de venir. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado y lo transmitió verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Espíritu de Profecía, volumen 1, página 59. A la puerta del paraíso, guardado por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. En los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor. Con la nube de incienso se elevaba la
se elevaba a cada corazón contrito la oración de que Dios aceptaba sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. Por el contacto frecuente con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí el Señor les dio instrucciones definidas respecto al servicio sacrificial. Patriarcas y Profetas, capítulo 32, página 335. Hoy en día, por eso tenemos que tener en cuenta que Cristo Jesús está en su lugar santísimo, en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pedir bendición para el oportuno socorro. Nadie está exento de recibir la bendición de Dios. El problema es que cada uno hoy en día quiere ser salvo por sus propios medios. Somos salvos por gracia, justificados por Cristo Jesús. Reconozcamos al dador de la vida, a nuestro Redentor, y acudamos a Él confiadamente a pedir auxilio y obtener así la bendición de ser redimidos por su preciosa sangre derramada en la cruz. Quiero terminar con unos textos que se encuentran en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Tomen sus Biblias y ábrela y léela, y verán las maravillas que Dios tiene para cada uno de vosotros si aceptáis con humildad, con fe de que Cristo Jesús es vuestro Salvador, mi Salvador, nuestro Redentor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo lo tenemos a disposición. Tú lo único que tienes es acudir a Cristo Jesús tal cual como estás. El día de salvación es hoy. La palabra dice, ven a Cristo, ven a Él sin tardar. La palabra de Dios también manifiesta en del libro de Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra parte de la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto está en 1 de Juan
capítulo 1, versículo 9. Y para los creyentes que han caído y que deben regresar al camino de la justicia antes que cierre el tiempo de la gracia, les hablo de parte de Dios a través de este preciosísimo texto que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mis apreciados hermanos, hermanas, amigos, es hora de buscar a aquel que es todopoderoso para salvarte, para redimirte y darte la vida. Recuerda que no hay otro medio en cual poder ser salvo sino a través de Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Espero que este tema sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y recuerda, hay un Dios en los cielos que está preocupado por tu bienestar actual y futuro. Que Dios te bendiga y te guarde. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.